Feliz sábado, mis hermanos. ¿Cómo se sienten? Qué bueno. Es un privilegio estar con ustedes en este lugar por primera vez. Cuando recibí la invitación por el hermano Denis, yo estaba muy feliz porque a mí me encanta predicar, me encanta impartir la palabra de Dios, lo que Dios me ha revelado. En esta hermosa mañana viene mi mami. Me acompaña a mí. Mi papi, él tenía muchas ganas de venir, pero esta mañana él se tuvo que quedar en nuestra iglesia en Long Island porque él está teniendo el mismo tema que yo voy a tener hoy en esta mañana. Cuando yo llegue a la casa, yo le voy a decir a mi papi que esta es una iglesia muy bendecida, muy bella, con personas muy amables. Así que, él les manda saludos a cada uno de ustedes. Ese tema que traigo en esta ocasión ya lo he predicado una vez, pero en esta vez tengo algunos detalles agregados. Saben que mi papi y yo siempre hablamos y él me dice que las predicaciones son como canciones. Por ejemplo, a mí me gusta cantar y cuando yo canto, siempre cada vez que practico voy perfeccionando la alabanza que canto, ¿verdad? Así es el tema, así son las predicaciones. Tú puedes predicarlo una vez y puedes predicarlo muchas más veces porque la Biblia está lleno de misterios, lleno de muchas cosas que a lo mejor no hemos descubierto, pero cuando uno estudia la palabra de Dios, Dios le revela muchas cosas más. En esta mañana, yo quiero que esta prédica no solo sea yo hablando, yo ocupo que cada uno de ustedes participe y dé su opinión, ¿ok? En esta mañana les tengo una pregunta. ¿Qué es pecado? Ok, hermano. Ok. Acuerdo al diccionario, pecado significa cosa que se aparta de lo recto y lo justo o que falta lo que es debido. Pero quiero que noten el significado que el diccionario nos da. Cosa que se aparta de lo recto y lo justo o que falta a lo que es debido. Pero la pregunta que les he hecho no fue qué es el acto de pecar, sino qué es el pecado, cómo describen el pecado en sus vidas. Tal vez no me he explicado súper bien hacer la pregunta, pero quiero hacer la pregunta nuevamente en una forma diferente. ¿Cómo describe la Biblia el pecado? El hermano que está aquí ya respondió, pero vamos a nuestras Biblias a 1 de Juan 3:4. 1 de Juan 3:4. Y dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Hermanos, ¿todos aquí pecamos? ¿O hay alguno aquí que no peca? ¿Y por qué será que pecamos? Lo que pasa, hermanos, es que el pecado es parte de nuestras vidas, es parte de nuestro ser, es parte de nuestra naturaleza. Por esa razón pecamos, porque cuando yo quiero hacer lo bueno, en vez de hacer lo bueno, hacemos lo malo. Es parte de nuestra naturaleza. Ahora bien, ¿qué fue lo que ocurrió para que el hombre se convirtiera en un ser pecador? ¿Qué fue lo que provocó para que el hombre se volviera malo? Como sabemos, el pecado se inicia en la vida del ser humano después de la caída del hombre. Como sabemos, Dios puso un árbol en el huerto del Edén y ese árbol era una señal del libre albedrío. Dios le estaba diciendo a ellos, ustedes pueden desobedecer, pero no quiero que me desobedezcan. Pero ahí está el árbol para examinarlo, saber si ellos iban a obedecer o no. Y como sabemos, después que el hombre desobedeció a Dios al comerlo, el ser bueno que Dios había creado, el espíritu que Dios había colocado en él, empezaría a desaparecer. El hombre empezaría a convertirse en un ser carnal. Y podemos ver que el mundo se volvió súper malo mientras los años pasaban. Primero los animales se volvieron malos, las hojas empezaron a caerse. Miramos la primera matanza de donde un hermano mata a su propio hermano y podemos ver que a lo largo de la historia las personas empezaron a rebelarse contra Dios, empezaron a ignorar a Dios, empezaron a olvidarse de Dios. Y en esta mañana, para entender este tema con más claridad, quiero que comencemos abriendo nuestras Biblias a Génesis 3:9. Cuando lo tengan, digan amén. Génesis 3:9.
Con la Biblia abierta en mano, vamos a inclinar el rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te doy las gracias porque estoy delante de los hermanos en esta mañana, Señor, impartiendo tu palabra. Te pido que tú seas el que me use, Señor, que tú seas el que hable por medio de mí, Señor. Te pido que tú me ayudes porque estoy nerviosa y te pido que me bendigas y que lo que quiero hablarles en esta mañana pueda ser impartido. En el nombre de Jesús, amén. Antes de leer, quiero decirles algo y quiero que quede bien claro. Lo que vamos a ver en estos versos a continuación es a Dios hablándole a su iglesia. Vamos a ver también a Dios hablándole al hombre y dándole un mensaje también de igual forma. Ahora bien, quiero que entiendan algo. La iglesia está simbolizada por una mujer. Sin embargo, la iglesia está compuesta de varón y de hembra. El hombre que Dios creó también está compuesto por el varón y hembra. Y esto lo vamos a ver más adelante. Pero vamos ahora a leer, mis hermanos, por si no me entendieron, vamos a leer y después voy a dar explicaciones, ¿ok? Leamos Génesis 3:9 en adelante. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comiese? Mis hermanos, cuando Dios le habla al hombre y le dice, ¿dónde estás tú? ¿Ustedes creen que Dios no sabía dónde estaba Adán o sí sabía? Sí sabía, pero en realidad la pregunta que Dios le está haciendo a Adán no es ¿dónde estás? No le estaba preguntando si él estaba en el huerto del Edén. Él estaba preguntando ¿dónde estás tú? ¿En qué condición estás tú? Y Dios nos hace la misma pregunta a nosotros. Ustedes a lo mejor físicamente están acá, pero ¿dónde está tu corazón? ¿Está con Dios o está en el mundo? ¿Está en las drogas o está en Dios? ¿Está en el alcohol? ¿En qué está tu corazón? Y Dios también le está preguntando al hombre, ¿me amas? ¿Todavía me amas? Y Dios nos hace la misma pregunta, ¿dónde estás tú? ¿En qué condición estás tú? ¿Me amas todavía? Y para comprender estos versos un poquito más, voy a dar un suponer. Digamos, mis hermanos, que uno de ustedes tiene un cargo en la iglesia, sea escuela sabática, sea el departamento de jóvenes, es director de algo en la iglesia. Y supongamos que usted se mira súper consagrado, que se viste bien, en la iglesia canta o predica, pero cuando está solas, usted es una persona completamente diferente. Supongamos de que ustedes están en el carro manejando, ¿verdad? Y como no hay nadie, el pastor no me está viendo, el anciano no me está viendo, ponen la música mundana hasta full volumen, hasta el máximo. Y usted está manejando y después llega a una luz, ¿verdad? Y después mira un carro que se mira familiar. Y cuando mira al lado, es el pastor. Hermanos, ¿cómo se sentirían ustedes si el pastor los mira escuchando música mundana? Bien, ¿verdad? Claro que no, ¿verdad? En ese momento se sentirían desnudos, se sentirían avergonzados, ¿verdad? Y para ponérselas peor, otro suponer, digamos que cada uno estamos en fila y tenemos que enseñar una película de los pecados que cometimos esta semana. Y cada uno tiene que ver los pecados míos y los pecados de ustedes. ¿Cómo se sentirían? ¿Verdad que no? En ese momento, hermanos, Adán se sentía de la misma forma. Él se sentía con vergüenza porque ahora habían descubierto su debilidad. Ahora habían descubierto ahora él se sentía avergonzado, se sentía desnudo por lo que él había hecho. Continuemos leyendo versos 12 y 13. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Aquí ocurre algo, mis hermanos, que siempre hacemos nosotros. Cuando nos va mal, buscamos a un culpable. Y en este momento, el hombre responde, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Hermanos, hago una pregunta. ¿A quién le estaba echando la culpa a Adán en este momento? ¿A Eva?
En realidad, Dios le estaba echando la culpa a Dios, porque Él estaba diciendo, la mujer que me diste, la mujer que tú me diste, que tú creaste, ella me dijo que comiera y por eso yo te desobedecí. Y la mujer, hermanos, ¿a quién le está echando la culpa? ¿A la serpiente o a Dios? La serpiente me engañó y yo comí. La serpiente que tú creaste, la serpiente que tú pusiste en el huerto del Edén, me engañó y yo comí. En este momento, Adán y Eva le están echando la culpa a Dios. Le están diciendo que es culpa de Él, la razón por la cual ellos desobedecieron. ¿Y qué decir de lo que Dios le dice a la mujer? ¿Qué es lo que has hecho? Cada vez que yo leía esto cuando estaba más pequeña, yo pensaba que Dios estaba súper furioso. Y es verdad, estaba súper enojado. Pero tenemos que acordarnos que Dios es amor, mis hermanos. Y en este momento, Él está enojado, pero Él le dice, hija mía, ¿qué es lo que has hecho? ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué me desobedeciste? Y podemos ver que aún a pesar de que Dios estaba enojado, podemos ver el amor de Él, ¿verdad? Y eso nos pasa a nosotros. A veces nos enojamos con Dios y culpamos a Dios, pero a pesar de eso, su amor está con nosotros, porque Él es amor, un Dios misericordioso, un Dios que nos ama. Después de interrogar Dios al hombre y ellos dar su respuesta, Dios en el verso 14 comienza a mostrarle las consecuencias que en breve vendrían sobre ellos por haber desobedecido. Prácticamente, Dios les empieza a decir que la relación que ellos tenían con Él ya no iba a ser la misma. Y Dios comienza haciendo juicio con la serpiente, a quien le habla sobre las consecuencias físicas, literales y espirituales. Sigamos leyendo Génesis 3:14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. El mundo físico sufriría consecuencias, así como los animales. Y era necesario que hubiera evidencia de que lo que la Biblia dice es verdad. Yo pienso que, hermanos, que antes de la caída del hombre, los animales eran diferentes, eran más grandes. Yo me imagino que la serpiente era un animal hermoso. Ahora es el animal más feo, ni me gusta verlo. Pero en ese tiempo, el animal, esta serpiente era hermosa. Y yo pienso que la serpiente volaba o tenía patitas, ¿no? Pero Dios le dice que ahora él se iba a arrastrar y sobre su pecho iba a andar. Eso significa que la serpiente antes de eso a lo mejor volaba. Hay un pastor que una vez dijo que la serpiente a lo mejor era como la mariposa que tenía alas. Y aunque en verdad no sabemos, pero lo que sí sabemos es que la serpiente empezó a arrastrarse. Antes de la caída del hombre, la serpiente, el diablo Satanás, tenía un nombre celestial y se llamaba Lucifer. Él era el dueño de la música, ¿verdad? Él habitaba en las alturas de los cielos, pero ahora él ya no iba a habitar ahí. Él vendría a la tierra a comer polvo y arrastrarse en un sentido simbólico. Satanás ya no iba a ser criatura que Dios había creado. Saben, mis hermanos, yo hablo mucho con mi papi. Y mi papi dice que cuando él era pequeño, él fue criado en una iglesia pentecostal. Y mi papi me dice que mi abuela le enseñaba a él que la Biblia dice que la mujer y la culebra son enemigas literales. Y que la culebra le busca el calcañar a la mujer. Y la mujer le busca la cabeza a la culebra. Y esto era cuando mi papá era más pequeño. Pero él dice que cuando él empezó a estudiar la palabra de Dios, él se dio cuenta que el verso que vamos a leer en este momento es un verso espiritual, que para entenderlo tenemos que meternos y tenemos que entender que ahora iba a ser una guerra espiritual que iba a haber entre Jesús y Satanás, entre la mujer y Satanás, entre la iglesia y Satanás. Y yo quiero que continuemos para entender esto, mis hermanos. Hoy les voy a enseñar lo que este verso en verdad significa. Génesis 3:15, el versículo de este día. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí sigue la batalla del bien y del mal. La batalla entre Cristo y Satanás. La batalla entre la iglesia y su simiente. La pregunta es,
¿Qué es simiente, mis hermanos? Simiente es una semilla. ¿Y a quién representa la mujer en la Biblia? A la iglesia, ok. Individualmente yo y cada uno de nosotros representamos a la iglesia. Permítanme, hermanos, explicarles un poco acerca de lo que ocurrió acá. Antes que el hombre pecara, cuando Adán y Eva fueron creados por Dios, ellos tenían una semilla buena, una semilla que obedecía, una semilla que conocía lo bueno y que era perfecta. Pero cuando ellos pecaron, cuando ellos desobedecieron a Dios, el diablo pudo venir y pudo colocar otra semilla que esta semilla los iba a hacer desobedecer. Pero la promesa fue que un día Cristo pagaría por nosotros para que la simiente de él volviese a ser colocada en nosotros. Y ahí es donde la lucha del cristiano comienza. La pregunta es, ¿por quién murió Cristo? Vamos a abrir nuestras Biblias a Efesios 5:25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio así por ella. Está claro, hermanos, que Cristo se entregó por su iglesia, lo que significa que Dios mandó a su Hijo para morir por nuestros primeros padres, por Adán y Eva. En esta época, mis hermanos, Adán y Eva representaban la iglesia en aquellos días, por quienes la simiente que es Cristo un día vendría a morir por ellos. Y ahora vamos a abrir nuestras Biblias vamos a abrir nuestras Biblias a Gálatas 3:16 a ver quién es la simiente. Gálatas 3:16. Y dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Vamos a regresar al verso de Génesis 3:16. En este verso yo quiero explicarles, porque yo lo escribí, pero quiero explicarles bien, mis hermanos, lo que Génesis 3:16 nos dice. 15. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Mis hermanos, esto significa y pondré enemistad entre tú, Satanás, y entre la iglesia. Así que Satanás iba a tener un problema con nosotros, mis hermanos. Como iglesia, él iba a tener enemistad. Él iba a tener odio contra nosotros. Y entre tu simiente y la simiente suya, esto ya iba individualmente, mis hermanos. Ahora iba a haber una lucha en nuestras mentes. Y la lucha iba a ser que la semilla buena que Dios había colocado en el ser humano iba a pelear con la semilla que Satanás plantó en nosotros después de la desobediencia. ¿Cuántos aquí, hermanos, tienen esa lucha de querer hacer lo bueno y en vez hacen lo malo? Todos aquí, ¿verdad? Y esto nos pasa por lo que Adán y Eva hicieron, porque desobedecieron a Dios. Pero después dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Mis hermanos, aquí lo que estamos viendo es cómo sería el fin de Satanás y cómo sería la victoria de Cristo. Mientras Satanás persiguió a la iglesia mordiendo el calcañar, Cristo le heriría la cabeza. Entonces aquí lo que Dios les está revelando es las batallas que ellos y su descendencia tendrían que enfrentar. La iglesia como grupo enfrentaría persecución, pero como individuos el ser humano se vería totalmente afectado en una lucha de la cual sin la promesa de la simiente no podrían resolver. La semilla del mal fue sembrada en el hombre y habría lucha, porque la semilla del bien, la cual es Cristo, y es quien planta el corazón humano, tendría que luchar por vencer el mal. En otras palabras, la lucha sería para que el hombre se convirtiese en un ser espiritual. Ahora la pregunta es, ¿cómo terminará esta lucha que el hombre va a enfrentar? Eso lo vamos a ver más adelante. Sigamos leyendo el verso 16 de Génesis. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti.
Este verso, cuando lo leemos, todos pensamos que es dolor de parto de una mujer. Y es verdad, las mujeres al dar a luz tienen dolores. Pero este verso tiene un significado que va más allá, mis hermanos. En este momento, Dios le está hablando a la iglesia. La iglesia, mis hermanos, después que el hombre desobedeció, la iglesia era estéril. La iglesia ya no podía dar a luz sus hijos porque habían desobedecido a Dios. Pero por esa razón hay un plan en el cielo que fue creada, que fue implementada, y era mandar al hijo unigénito a morir por la iglesia, para que la iglesia pudiera ser fértil y pudiera dar a luz sus hijos con dolor. También la iglesia en sí iban a sufrir. Ahora bien, ¿de qué hijos está hablando la palabra de Dios aquí? ¿Todos los hijos, hermanos, o solo de los que los siguen a Él? Vamos a abrir nuestras Biblias a Juan 1, 12 al 13. Juan 1, 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hace poco estaba hablando con alguien y esta persona me preguntó si todos somos hijos de Dios, si todos los que viven en el mundo son hijos de Dios. Y yo me puse a pensar en esa pregunta y yo dije, la verdad, creo que no. Y cuando leí Juan 1, 12 al 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen, mis hermanos, esos son llamados hijos de Dios. No son los que están afuera. Todos fuimos creados por Dios, pero en este momento Dios le está hablando a su iglesia, a nosotros, a los que creen en Dios. Para que la iglesia pudiera dar luz a sus hijos, Jesús tuvo que pagar por ellos. ¿Qué tuvo que hacer la mujer o la iglesia para dar a luz a sus hijos? Ella tuvo que sufrir persecuciones, encarcelamientos y hasta la muerte. Ahora bien, voy a decir un poquito sobre mi papá para que ustedes puedan ver que a la iglesia le dolió y le costó darlo a luz a él. Él sufrió, mi papi, él tiene su propio testimonio y él sufrió una enfermedad incurable. Y él me cuenta que cuando él sufrió, él iba a los doctores y los doctores le decían de que no había cura para él. Y él empezó a buscar de Dios. Él empezó a tener una batalla. Y él dice, ellos vivían, mi mamá y mi papá vivían en un apartamento y vivían donde están las escaleras de emergencia. Y él dice que él se iba hasta arriba del edificio a orarle a Dios. Y eso es algo ilegal, pero él lo hacía. Y él dice que él sintió la presencia de Dios 3 veces. Él sintió que físicamente Dios lo tocó y Dios lo curó. Y yo no sé cuántos aquí creen en los milagros de Dios, pero yo sí lo creo. Y es porque Dios también ha obrado en mi vida y lo he visto como Él me bendice a mí. Pero después mi papá todavía estaba con la duda de que Dios lo había sanado. Mi mamá, ella no pudo tener hijos. Ella se le cayeron 3 bebés antes de nacer yo. Y papi en este momento él le dijo a Dios, si tú fuiste el que me tocaste, quiero que mi esposa quede embarazada. Y nací yo. Y mi papá, él me dedicó mucho a Dios, aunque él no está aquí. Quiero que sepan que papi y yo hablamos 3 horas, pueden pasar toda la noche y vamos a hablar de Dios hasta que amanezca. Y a veces mi mami se enoja porque ella tiene que trabajar, pero es que hablar de Dios, hermanos, es muy bello. Y pero para que la iglesia diera luz a sus hijos, para que la iglesia los diera luz a ustedes, tuvo que haber un proceso, mis hermanos, porque como yo dije anteriormente, cuando queremos hacer lo bueno, hacemos lo malo. Es naturaleza propia. Eso ya lo traemos en nosotros después que el hombre cayó y desobedeció a Dios. Sigamos leyendo. La segunda parte de este verso, y tu deseo será para tu marido, él se enseñoreará de ti.
Lo que están viendo aquí, mis hermanos, es una especie de despedida. Dios le está diciendo a la mujer o a la iglesia que la relación que ellos tenían con Él ya no iba a ser lo mismo. Y Dios, Él se siente aquí como que lo engañaron, como que lo traicionaron. Porque ahora le está diciendo, y tu deseo será para tu marido. Yo era tu marido en el principio, porque yo te creé, tus deseos eran buenos. Pero ahora que tú me desobedeciste, de ahora en adelante, yo ya no voy a ser tu marido. Va a haber alguien más, va a haber algo más que va a enseñorearse de ti. Ahora, las cosas buenas que estaban en la cabeza del ser humano se iban a convertir en pensamientos pecaminosos. Ahora la iglesia iba a tener un nuevo esposo. Y la pregunta es, ¿quién será ese marido? Y si aún existe en la actualidad, hermanos, ¿quién es? ¿Qué es lo que se enseñorea de la iglesia después que el hombre pecó? ¿O quién es que se enseñorea de la mujer después que pecó? Vamos a ir a Romanos 6:12 al 14. Romanos 6:12 al 14. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Escuchen, hermanos, lo que dice. No reine pues el pecado. En otras palabras, no se enseñoree el pecado. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Cuál es el problema que tenemos acá, hermanos? Es el pecado. Ahora bien, ¿quién es el nuevo marido que se iba a enseñorear de la mujer o de la iglesia? Sigamos leyendo. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como iniquidad, como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hermanos, escuchen la respuesta aquí, la respuesta que estábamos buscando. ¿De quién es ese marido que se iba a enseñorear, de la mujer o de la iglesia? Verso 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Mis hermanos, no sé si ustedes están entendiendo, pero este marido que en Génesis 3:16 se iba a enseñorear de ellos, era una ley, y que nuestro deseo sería para él, es una ley también. Pero ¿qué dice aquí en Romanos 6:14? Que ese marido, el cual es el pecado, mis hermanos, porque el pecar ya es una ley, ya no se iba a enseñorear de vosotros, porque Cristo, como Cristo pagó con dolor, hoy ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. ¿Cuántos dicen amén? Estamos bajo la gracia. Todo lo que acabamos de ver aquí fue la lucha espiritual que nuestros primeros padres enfrentarían, y es la lucha que nosotros también enfrentamos hoy en día. Pero también, hermanos, aunque él estaba hablando a la iglesia y era algo espiritual que él estaba diciendo a ellos, ahora vamos a ver las consecuencias físicas, las consecuencias dolorosas que íbamos a pasar como seres humanos. Génesis 3:17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Hermanos, muchos piensan que esto era solo para el varón, que esto solo iba a afectar al hombre, pero en realidad no es así. ¿Cuántos saben cuál fue el nombre de la mujer en el principio? ¿Cuántos saben eso? ¿Varón? Quiero que abramos nuestras Biblias a Génesis 5 del 1 al 2. Vamos a ver qué nombre le dio Dios a la mujer. Génesis 5, 1 al 2. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. ¿Cómo se llama Eva? ¿Cómo se llamaba la mujer? Adán. En este momento, mis hermanos, cuando Dios les está hablando, Él no solo le está hablando al hombre o a Adán, Él le está hablando a los dos. Significando que los pecados, las consecuencias que el ser humano iba a pasar,
iba a ser, que todos íbamos a ser afectados. Noten, hermanos, la tierra sería maldita y con dolor comerían de ella todos los días de sus vidas. ¿Creen ustedes que esto solo afecta al varón o también a la hembra? A ambos, ¿verdad? Noten lo que Dios les dice, es decir, que el dolor sería parte de ellos. ¿Y vivimos nosotros en medio del dolor? ¿Sí o no? Pues noten, estas consecuencias son las que ahora en día enfrentamos. Verso 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. ¿A qué se refiere esto, mis hermanos? ¿Será que la gente que nace en la ciudad no tienen problemas porque no trabajan con plantas? Este verso no solo está hablando de las plantas, mis hermanos, está hablando de que en este mundo nadie se va a escapar de las consecuencias que nos trajo el pecado. Todo mundo va a sufrir, o sea, pobreza, enfermedad, temores, angustias, hasta la pérdida de un ser humano. Así que no importa en qué lugar vivamos, no importa si yo vivo en Japón, no importa si yo vivo en Italia, no importa dónde yo vivo, el pecado, las consecuencias del pecado me van a alcanzar a mí. Si regresamos al verso 15, podemos ver la guerra que había entre dos simientes, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y ustedes saben, hermanos, que hay un hombre en la Biblia a quien Dios escogió para revelar Génesis 3:15. Este hombre es Pablo. Pablo no solamente fue usado para describir teóricamente la obra que Cristo llevaría a cabo en nosotros, sino que también Pablo lo vivió literalmente y espiritualmente. Dijimos que la simiente es una semilla, ¿verdad? Y también dijimos que Jesús, antes del pecado, colocó su semilla o su simiente en el hombre. Pero también dijimos que después del pecado, Satanás también colocó su simiente o su semilla en el hombre. Pero antes de que hagamos, porque quiero que me respondan, ¿ok? Quiero que abramos nuestras Biblias a Gálatas 1:15 y 16. Quiero que miremos para qué fue llamado Pablo. Y dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia para revelar a su Hijo en mí. Pablo fue llamado para una obra y la obra que él fue llamado fue para revelar a Jesucristo en él. Y ahora sí quiero que se despierten porque voy a hacer algunas preguntas, ¿ok? Yo les expliqué que habían dos semillas, ¿verdad? La semilla de la serpiente y la semilla de Cristo. En esta mañana yo quiero que vamos a ir a algunos textos y yo les voy a hacer la pregunta de qué semilla cargaba Pablo en este momento. O sea, la semilla de Dios, la semilla de Cristo o la semilla de la serpiente. El primer verso es Hechos 8:2-3. Hechos 8 del 2 al 3. Y dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. La pregunta que les hago, mis hermanos, es ¿qué semilla, qué simiente estaba Pablo guiado aquí? ¿Por cuál simiente estaba él? La de la serpiente, ¿verdad? ¿Y a quién estaba persiguiendo? A la iglesia. Ahora bien, vamos a ir a otro texto. Romanos 8:1. 8:1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pregunta, hermanos, ¿qué simiente o qué semilla estaba cargando Pablo en este momento? La de Dios, la de Cristo, ¿verdad? Vamos a ir a un texto más, ¿ok? Y yo quiero que lo mediten bien antes de responderme. Romanos 7:18. Y dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Qué simiente estaba cargando él acá?
Pero alguien dijo, está luchando. Verso 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Qué simiente está cargando acá? Las dos, exactamente. En este momento, Pablo está cargando las dos, mis hermanos. Recuerden que Pablo era un perseguidor, un hombre guiado por la carne y no por el espíritu. Antes él solo quería hacer lo malo, él miraba lo malo, él pensaba en hacer lo malo. Pero ahora Pablo tiene las dos naturalezas, las dos simientes. Es decir, que Pablo ahora tiene una batalla, una guerra. La pregunta sería aquí, ¿cuál de las dos simientes ganaría esta batalla? ¿La de Cristo o la de la serpiente? Entonces la lucha de Pablo es porque Pablo nació con la simiente de Satanás, pero el Cristo colocar su simiente en él, hoy Pablo tiene una lucha tremenda. La pregunta es, ¿qué simiente va a ganar? Y yo quiero decir una historia más de mi papi, porque yo hablo mucho de mi papá. Yo crecí en la iglesia, yo no quiero decir que yo he tenido las dos simientes, porque siempre he estado en la iglesia, nunca he sido expuesta demasiado al pecado. Pero mi papá, cuando él vino a este país, él se apartó de Dios y él dice que él iba a las barras. Mi mami también iba ahí. Y él dice que un día era un sábado y él se alistó bien para ir a la iglesia y él se fue a la iglesia. Y dice que él se aburrió, se salió y fue a la barra el sábado. Y después él dice, ay no, pero no puedo estar acá. Se fue otra vez al culto divino porque ya había pasado un poco de tiempo. Y después ya no quería estar, se fue otra vez a la barra. Fue una gran lucha para mi papá, porque cuando él quería hacer lo bueno, él hacía lo malo. Y eso es exactamente lo que estaba pasándole a Pablo. Vamos a continuar leyendo Romanos 7:21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En verso 21 podemos ver a Pablo diciendo que cuando él trata de hacer lo bueno, él descubre que hay un mal en él. Y si continuamos leyendo, podemos ver la tremenda pelea que Pablo tiene con una ley. ¿Pero con qué ley, mis hermanos? Con la ley del pecado. Hay muchos que usan estos versos para justificar sus actos y dicen que si Pablo no pudo, yo tampoco puedo. Pero si continuamos leyendo, podemos ver que Pablo sí fue victorioso. Él dijo, he peleado la buena batalla. Él fue victorioso en el nombre de Jesús. Regresemos un poquito arriba a Romanos 7:6 para ver el consejo que Pablo le estaba dando a la iglesia. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. En este verso podemos ver que Pablo aconseja a la iglesia que vivamos conforme al Espíritu. ¿Pero por qué, hermanos? Vamos a ver la respuesta en Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu piensan. Pablo da a entender que aquí en este verso que lo que tú veas, lo que tú escuches, lo que tú pienses, eso va a estar en tu mente. Lo que tú te metas en tu cabeza, eso vas a hacer. La pregunta de esta mañana, hermanos, es ¿qué es lo que tú ves cuando nadie te ve? ¿Qué es lo que tú escuchas? Tal vez cosas que a Dios les agradan. Tal vez pierdes tu tiempo viendo películas diabólicas, novelas, pornografía. ¿O qué escuchas? ¿Pasas tu tiempo escuchando música del mundo? Tal vez música diabólica que no tiene ningún tipo de significado. ¿O qué es lo que piensas? Tal vez cuando piensas te dedicas a maquinar cosas malas. ¿Qué comes o qué comes? ¿Tomas o qué comes? Todo lo que tu persona absorbe, eso eres tú. La pregunta es, ¿tú quieres ser un ser carnal o un ser espiritual? ¿Quieres agradar a Dios? ¿Quieres ser una persona ejemplar? ¿Una persona que inspire a otros en la fe?
Mi hermano, tú serás lo que tú te metas en tu cabeza. Hace poco yo tuve una presentación en mi escuela sobre el cerebro y fue muy interesante porque aprendí que tu mente absorbe lo que tú piensas, lo que tú miras. O sea, si tú tienes pensamientos positivos, tú vas a caminar en positividad. Si tú piensas en cosas negativas, vas a caminar en negatividad. Ahora imagínense, si nos llenamos con la palabra de Dios, si escuchamos música cristiana, si escuchamos sermones, si estamos hablando con Dios a cada instante, ¿ustedes creen que no vamos a estar caminando en el Espíritu, mis hermanos? Claro que sí, y vamos a tener la semilla de Cristo, que fue la semilla original que nosotros tuvimos antes que el hombre desobedeciera. Y porque Cristo murió por nosotros en la cruz, porque de tal manera amó Dios al mundo, nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito. Por esa razón tenemos la oportunidad de caminar en el Espíritu, de tener la simiente de Cristo y de hacer lo bueno, agradar a Dios. Pregunta para terminar, hermanos, ¿qué es andar en la carne? Andar en la carne es satisfacer los deseos que nuestra mente pecaminosa nos pide. Por ejemplo, el que miente anda en la carne. El que escucha música mundana anda en la carne. El que mira cosas malas en redes sociales que no le agrada a Dios. El que sale a la calle y anda viendo lo que no debe ver. Ahora, ¿qué es andar en el Espíritu? El que anda en el Espíritu trata de agradar a Dios. Ignora las cosas que la carne le pide. Oye música que le agrada a Dios. Come y bebe lo que a Dios le agrada. Lee su Biblia y ora y se deleita en obedecer a Dios. Mis hermanos, algo que yo siempre intento hacer y lo voy a decir a ustedes antes de terminar. Siempre que mi papi y yo hablamos, un día él me dijo, Diana, tú deberías, para acercarte más a Dios, tenemos que hablar con Dios. Ahora, ¿cómo vamos a hacerlo? A levantarse, digámosle a Dios, gracias Dios porque me diste un día más de vida, porque sé que hay otros que no pudieron abrir sus ojos. Cuando vaya al baño a cepillarme, Dios, ahora me voy a cepillar los dientes. Cuando te bañes, ahora me voy a bañar. Cuando me cambie, ahora me voy a cambiar. Cuando vaya para la escuela, al trabajo, ahora voy para el trabajo y quiero que tú estés conmigo. Ahora voy para la escuela y quiero que tú ilumines mi mente para entender lo que voy a aprender. Y en cada instante, hablar con Dios, mis hermanos. Y cuando tú hables con Dios en cada momento, vas a ver un cambio en tu vida. Vas a ver que ahora tú estás creciendo tu fe, estás dependiendo más en Dios. No voy a hablar de mí, pero sí quiero que sepan, mis hermanos, que hubo un tiempo donde yo no buscaba de Dios y era una persona súper depresiva, súper insegura, súper estresada y la forma en que me veía era súper mal. Pero al buscar a Dios, mis hermanos, al caminar de la mano de Dios, al empezar a leer mi Biblia, todo eso cambió. Ahora caminaba de una forma diferente. Hasta mis amigos me decían, tú eres diferente, ya no dices malas palabras. Ahora tú eres más como nice, eres más amable que antes. Y hasta incluso todo el mundo me dice eso, que les encanta que mi presencia esté con ellos, porque ellos se sienten bien. Y yo sé que eso es Dios que está conmigo, mis hermanos. Así que yo los inculco a ustedes, mis hermanos, en esta mañana a caminar conforme al Espíritu. Que si ustedes sienten como que si quieren hacer lo bueno y hacen lo malo, pedirle a Dios, orarle a Dios, someterse a Dios, porque lo podemos todo en Cristo que nos fortalece, mis hermanos. La pregunta es, ¿quién de ustedes anhela andar en el Espíritu? Vamos a ponernos de pie para orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te doy las gracias porque me ayudaste, estaba nerviosa, pero sé que hablaste por medio de mí, Señor. Te pido que ahora que salgamos de este lugar, salgamos llenos de tu Santo Espíritu, Señor. Te pido que ahora a lo mejor estamos felices por lo que escuchamos, pero te pido que en nuestro diario vivir, Señor, sintamos el deseo de buscarte, sintamos la motivación de leer tu palabra, de orarte, de cantarte, de alabarte, Señor. Te pido que nos ayudes a caminar conforme al Espíritu, Señor. Que tu semilla, que tu simiente que creaste en el principio del mundo, more en nosotros, Señor.
Te pido que nos bendigas y nos guíes y que sobre todo seamos luz para los de afuera, Señor, que necesitan conocerte a ti. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.